Bueno, la verdad es que todo lo que dicen acerca de restauración se conecta con lo que vamos a enseñar hoy día, porque restaurar tiene la idea de volver algo a como era al principio. Devolver algo a como era al principio. Una casa que se restaura es una casa que se vuelve a como era al principio. Incluso algunas veces mejor que al principio, ¿no? Porque al principio de pronto uno puede comprar una casa que haya estado usada y la pinta, la arregla, pero a medida que está transformando eso, restaurando la casa, se da cuenta que hay lugares de la casa que no estaban tan bien. Ayer hablamos con algunos amigos que están restaurando su casa. Y es una casa que tiene una construcción antigua, no nueva. Y mientras ellos estaban trabajando en la casa, los albañiles les dijeron: miren, esta casa se puede hacer bonita, pero hay que trabajar mucho más. Y va a costar más dinero porque como son materiales antiguos, entonces hay que renovar todo. Entonces hay restauraciones que necesitan más trabajo que otras. Hay restauraciones que no necesitan tanto trabajo porque hay algunos detalles nada más que restaurar. Y lo mismo, fíjese usted, pasa con nuestra vida cristiana. Porque algunos de nosotros en la iglesia llegamos a la fe, nos bautizamos, empezamos a estar con Dios en una relación, pero muchas veces ocurren situaciones donde nuestro caminar nos puede llevar hacia un rumbo diferente. Entonces podemos estar muy firmes en la fe en algún momento. Y yo creo que muchos de nosotros, y se identificará con lo que digo, hemos visto hermanos que han estado firmes en la fe, pero con todo el fuego, y de repente algo ha pasado. Algunos de ellos han empezado a enfriarse, algunos se han alejado de la iglesia, algunos se han desconectado completamente, y otros incluso dentro de la iglesia han empezado a apagarse, a ponerse más lentos, a no tener la misma relación que tenían con Dios al principio. Y a eso voy, que a veces las restauraciones implican un trabajo mayor dependiendo del caso que uno enfrenta. Pero fíjense que la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, si me acompañan, Gálatas 6, versículo 1 al 3, nos dice lo siguiente: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Y sigue, voy a leer hasta el verso 6. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien le enseñe. Fíjense que este pasaje, Gálatas 6, versículo 1 en adelante, y especialmente el versículo 1, menciona la palabra restaurar. Restaurar. Y es importante que veamos esto porque este pasaje nos va a enseñar varias cosas hoy día. Por ejemplo, nos va a enseñar acerca de cómo nosotros debemos reaccionar en las restauraciones. Nos va a enseñar que no hay un grupo específico de personas que debe involucrarse en las restauraciones, sino que más bien todos los hermanos espirituales deben trabajar en la restauración. Es decir, la restauración es una tarea de la iglesia. No es una tarea particular de un liderazgo, o de un hermano, o de un pastor, o de una hermana en especial, no. Es parte del trabajo de la iglesia. Nos va a enseñar también algunas cosas, como el proceso que debemos seguir al momento de ayudar a un hermano o hermana a volverse a Dios. Nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer y con qué actitud tenemos que estar al momento de restaurar también. Porque hay que tener una actitud especial al momento de ayudar a alguien a volver a Dios. Entonces, si se fija de nuevo, en el versículo 1 dice: hermanos, lo primero que el apóstol Pablo está mencionando aquí es el ambiente donde se desarrollan las restauraciones. El ambiente donde se desarrollan las restauraciones. Y el ambiente es la familia de Dios. El ambiente es la iglesia. El ambiente es donde hay una hermana, un hermano que están batallando en su fe, que están caminando con Dios y que están mirando también el caminar de los demás hermanos
en la misma congregación. Entonces el ambiente no es en el mundo, no es en una cantina, no habla de la familia en general del mundo. No, el apóstol Pablo está diciendo que el ambiente donde se deben restaurar los cristianos que se han apartado por una u otra razón debe ser en la iglesia. Obviamente para nosotros eso es básico, lo entendemos, pues sabemos que eso se hace aquí, se hace en la iglesia, que no se hace en el mundo. Pero Pablo les dice a estos hermanos en Gálatas que muchos de ellos estaban luchando con diferentes cosas, entre ellos con el legalismo que había entre las personas que habían ahí. Él les dice que la restauración se debe hacer entre hermanos, en la iglesia. Entonces vaya poniendo atención a eso. Por otro lado, la palabra restauración o restaurar no es opcional. Si usted en algún momento tiene la posibilidad de estudiar un poquitito de griego y de ver cómo se conjugan los verbos y todas esas cosas, pues se dará cuenta que la palabra restaurar es un mandamiento, porque está conjugado en imperativo. Y todas las palabras que se conjugan, los verbos que se conjugan en imperativo, significa que son una ordenanza. O sea, usted tiene que hacerlo. La iglesia no puede desconocer el trabajo de la restauración. De hecho, la restauración es un ministerio dentro de la iglesia. Todos nosotros somos parte del ministerio de restauración dentro de la congregación, porque estamos enfocados en ayudar a los miembros que por alguna razón han caído, se han desviado, se han ido y necesitan regresar a los brazos del Señor. Entonces hablamos de el ambiente, hablamos de que es un mandamiento, así que no podemos cerrar los ojos. Si vemos un hermano que está en problemas, pues no podemos cerrar los ojos y decir, no, que los ancianos hagan esto, no. O que los líderes de la iglesia se enfoquen en ayudar a las personas que se han ido, no. Es una tarea de todos. Ahora, si no sabe cómo ayudar, pues eso no impide que usted por lo menos vaya a alguien y le diga, oye, necesitamos ayudar a esta persona, pero yo no sé cómo hacerlo. Pero es una tarea de todos. Restaurar a los demás es una tarea de la iglesia y se hace en el ambiente cristiano. Por otro lado, restaurar no significa volver a bautizar a alguien. Porque alguien puede pensar, bueno, tiene que restaurarse, entonces se tiene que bautizar. No, una persona que se ha bautizado no necesita bautizarse nuevamente. A menos que cuando se bautizara, pues lo hizo sin fe, sin arrepentimiento, solamente por cumplir. Pero cada persona que se ha bautizado en la iglesia y que permanece en la iglesia, es una persona que realmente tomó la decisión de entregar su vida a Cristo. Y en el bautismo lo hizo con fe, con arrepentimiento, con convicción, y no por obligación de otros, sino que porque tenía y quería hacerlo. Entonces es importante considerar que la restauración no se refiere a bautizar a otra persona, sino que se refiere a tres cosas. Se refiere a levantar a un hermano que se ha caído o hermana que ha caído, sostener a un hermano o hermana que ha caído y construir o edificar a un hermano o hermana que se ha caído o se ha extraviado en el camino. Entonces son estas tres cosas que se hacen al restaurar a alguien. Restaurar se refiere a levantar a alguien que ha caído, se refiere a sostener a ese hermano que está en el piso y se ha levantado y le cuesta caminar, y se refiere a edificar, a construir a una persona nuevamente en su fe. Entonces estas son tres cosas que usted necesita considerar, necesita tomar nota de esto, porque en algún momento usted va a ayudar a alguien también. Así que, ¿de qué se trata la restauración? ¿Cuáles son las tres cosas de las que estamos hablando? A ver, ¿me ha puesto atención? ¿Cuáles son las tres cosas? Levantar, sostener, construir o edificar. Eso es importante saber. Porque en algún momento usted, o yo, o todos nosotros nos vamos a involucrar con algún hermano que está regresando del mundo. Como enseña la parábola del hijo pródigo, recordarán, que él se fue, gastó su dinero que le dio el padre, se invirtió su vida en pecado y después se dio cuenta que estaba mal, entonces regresó. Y cuando regresan los hermanos, nosotros tenemos que estar ahí para hacer ¿qué? Para levantar, para sostener y para edificar o construir a ese hermano. ¿Por qué? Porque viene con heridas del mundo. Y aún dentro de la iglesia hay hermanos que de pronto se extravían.
Y todos en algún momento, a todos nos ha pasado. Porque todos nosotros hemos pecado de alguna manera en la iglesia incluso, ¿no? Hemos hecho algo que no está bien delante de Dios en la iglesia, como cristianos. O nos hemos enojado, hemos hablado mal al otro, hemos hecho alguna falta delante de Dios, pero nos hemos dado cuenta. Y continuamos en la iglesia. Y continuamos en la iglesia porque alguien se dio cuenta de que habíamos pecado y nos está ayudando. Si no fuera así, no estaríamos en la iglesia. Entonces probablemente usted, cuando tiene su tiempo de discipulado con algún hermano de confianza, pues le confesará algún pecado, seguramente. A veces sí, a veces no, a veces no hay que confesar, a veces se nos olvida lo que hemos hecho. Pero cuando sabemos que hemos pecado, vamos al hermano y le decimos, mira, pequé en esto. ¿Y qué hace el hermano? Pues el hermano tiene que tratarle a usted con cariño, respeto y ayudarle también para que usted restaure su relación con Dios. Es parte de lo que enseña Santiago en el capítulo 5 también, ¿no? Debemos confesarnos unos a otros los pecados y orar unos por otros para ser sanados, porque la oración del justo tiene mucho poder. Entonces es importante pensar en estas cosas. Entonces, primero, el ambiente donde se realizan las restauraciones es en la iglesia, entre hermanos. Restaurar a alguien es un mandato de Dios para la iglesia, no para una persona específica, sino que para la iglesia. Restaurar no significa bautizar a alguien o rebautizar a alguien, sino que más bien significa ayudar a un hermano a regresar a Cristo, ayudar a un hermano levantándolo, sosteniéndolo y construyéndolo o edificándolo, para que él pueda relacionarse nuevamente con Dios. Ahora, ¿con qué fin es que uno se involucra en la restauración de una persona? ¿Cuál es el fin? Pues el fin es que el hermano o la hermana vuelva a caminar con Dios. Porque cuando nos caemos perdemos el equilibrio, nos vamos generalmente hacia el mundo. Usted sabe, hay dos realidades nada más en la vida, la espiritual y la carnal. Y el que se ha ido por el sendero equivocado, pues se ha ido por lo carnal, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces, si nos vamos por lo carnal, el hermano espiritual que ve las cosas de una manera diferente, nos ayudará pues a volver al camino. ¿Y cómo lo hará? Restaurándonos, ayudándonos para que volvamos a estar en nuestra relación con Dios como estábamos al principio. Entonces ese es el fin. El fin es que un hermano que se ha ido, que se ha equivocado, que se ha caído, vuelva a tener su relación con Dios como la tenía, o mejor incluso, porque siempre buscamos que los hermanos puedan crecer y podamos edificarnos mejor en nuestro caminar con Dios. Ahora, también este pasaje dice: ustedes que son espirituales deben restaurar. Ustedes que son espirituales. Y uno puede pensar, bueno, en la iglesia hay niveles entonces, ¿no? Porque hay hermanos que son espirituales y hermanos que no son espirituales. Pues el hermano que no es espiritual en realidad camina en la carne. El apóstol Pablo enseña sobre esto en una de las cartas a los Corintios. En otra oportunidad lo podemos ver. Pero el apóstol Pablo menciona a las personas que no andan en el espíritu como gente carnal. Cristianos que se han convertido, pero andan más en el mundo que con Dios. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, hermanos que andan en chisme, hermanos que son egoístas, hermanos que ven pornografía, hermanos que miran mujeres por todos lados con deseo, hermanos que se meten a tomar, que empiezan a fumar, que andan coqueando, que son corruptos y que se han bautizado, se han entregado al Señor, pero tienen una vida contaminada todavía por el pecado, porque siguen viviendo y caminando con Satanás, parece. Y algunos de ellos podemos estar en la iglesia hoy día. Por eso hay que tener cuidado con él. Porque algunos de nosotros fácilmente podemos tener una imagen de que somos cristianos, pero en realidad detrás de la imagen hay una realidad distinta. Entonces todos nosotros podemos estar expuestos de cierta manera a esta dualidad, a bautizarnos, como dice la Biblia, pero a ser carnales, a vivir más en la carne que en el espíritu. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo al hablar acerca de ustedes que son espirituales? Pues se refiere a hermanos que están llenos del Espíritu Santo, a hermanos que caminan con Dios, a hermanos que se han bautizado y están creciendo en su relación con Dios. Y de esos que están creciendo, pues todos nosotros deberíamos ser hermanos espirituales. Quizás algunos tienen más experiencia con Dios que otros, quizás algunos tienen más años con Dios que otros, quizás algunos han soportado más pruebas que otros y por ende han crecido más en su relación con Dios. Pero la verdad es que cada uno de nosotros
debiéramos ser hermanos espirituales, llenos del Espíritu Santo. Ahora fíjense en algunos detalles. Por ejemplo, un hermano espiritual es un hermano guiado por el Espíritu. ¿Qué significa eso? No es que anda con una paloma ahí colgando y que lo está llevando, ¿no? ¿No significa eso? Significa que usted tiene el corazón, la mente llena de la palabra de Dios. Porque la palabra es el Espíritu. La palabra es la espada del Espíritu, dice el apóstol Pablo también. Cuando nosotros somos hermanos que pasamos tiempo en la Biblia, que pasamos tiempo en la Escritura, que pasamos tiempo con Dios, que oramos, que buscamos aprender acerca del Señor, Él nos influencia y su palabra nos llena. Y cuando somos llenados por la palabra, entonces somos hombres y mujeres espirituales. Obviamente algunos han nacido recién, como Pilar, que nació hace poquito, ¿verdad? Pero ha estado siendo llenado e influenciado por el Espíritu Santo por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo estudiaron la Biblia con Pilar? ¿Meses? ¿Un mes, 2 meses, 3 semanas? Más o menos. 2 meses. 2 meses, imagínense. Aparte de todo el tiempo que ha venido a la iglesia, ¿no? Porque ha sido influenciada por el Espíritu Santo durante mucho tiempo. Las personas que empiezan a estudiar la Biblia están siendo transformadas por la influencia del Espíritu Santo. No quiere decir que se han convertido, porque nos convertimos en el bautismo, pero sí están siendo influenciadas. Entonces ella, 2 meses de influencia, entonces cambió. Y al bautizarse recibió el don del Espíritu Santo, entonces fue perdonada de sus pecados y ahora tiene el Espíritu en su corazón. Es decir, Dios habita en ella. Así que cuando piensa, ella no piensa más como hace 2 o 3 meses atrás. Porque cuando empezó a estudiar la Biblia, su mente empezó a cambiar. Y su corazón cambió. Y cuando se arrepintió de sus pecados, fue limpiada, al igual que todos nosotros. Y por ende, la influencia y el poder del Espíritu Santo la hizo una cristiana como lo es hoy. Pero los demás, que llevamos tiempo en la fe, somos influenciados también por el Espíritu Santo muchísimo. Tome nota de estas escrituras, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 15 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 15 al 16. Efesios 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Y Colosenses 3, 16. Lo repito. Primera de Corintios 2, verso 15 al 16. Efesios 5, 18. Y Colosenses 3, verso 16. Cuando lea estos pasajes se dará cuenta de lo siguiente. Se dará cuenta que una persona espiritual es una persona que tiene la mente llena del Espíritu Santo, el corazón lleno de su palabra y por ende es movido por las convicciones de Dios en su vida. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no es movido por cualquier corriente del mundo, no es movido por los chismes, no es movido por las cosas que se dicen afuera, no es movido por cualquier mensaje que le llega, no, es movido por Dios. Es movido por Dios, porque está lleno del Espíritu Santo. Así que ser espiritual básicamente se resume en caminar obedientemente con Dios. Un cristiano espiritual es el que camina obedientemente con Dios. Y claro, en ese caminar, algunos son más maduros que otros, es verdad, porque han experimentado situaciones diferentes. Pero todos tienen el Espíritu Santo, todos los cristianos. Por ende, todos nosotros debemos ir creciendo. ¿Para qué? Para poder ayudar a los que se van alejando y podamos influenciarlos con todo lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. ¿Va siguiéndome? ¿Va siendo claro el tema? Ok. Entonces eso es ser espiritual, en pocas palabras, ¿no? Porque obviamente podríamos hablar de muchas escrituras que se refieren al tema. Pero si usted es espiritual, usted está llamado a restaurar. Si somos espirituales, estamos llamados por mandamiento a restaurar. No es una idea loca. Y al restaurar nos enfocamos entonces en ayudar a las personas a volver a Dios. Ahora fíjese que hablamos del momento, hablamos de las personas que están involucradas en este asunto de la restauración, pero hay algo más. Dice aquí, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, si alguien es sorprendido en pecado. La Escritura vemos que no está hablando de personas que se han ido de la fe, porque está hablando de hermanos que han sido sorprendidos en pecado.
Personas que al caminar con Dios han caído en algo dentro de la familia de Dios, no fuera. El caso de los que se han ido es como el hijo pródigo. Se fue, está viviendo su vida por ahí. Y algunos de los miembros de la iglesia hoy día lo están haciendo. Algunos miembros de la congregación se han ido y están viviendo como el hijo pródigo. Están gastando sus vidas con prostitutas, con prostitutos, porque también hay. Y con todas las cosas malas que fuera, la están gastando su vida. Y eso está ocurriendo con ellos. Y en algún momento, como todavía tienen la semilla de Dios en sus corazones, pues van a volver. Y van a regresar. Y nosotros tenemos que trabajar en lo siguiente. Nosotros que somos espirituales debemos ayudar a estas personas a restaurarse. Dice entonces, en Gálatas 6:1, si alguien es sorprendido, fíjese, la palabra sorprendido se traduce como pillar a alguien desprevenido. Pillar a alguien desprevenido. Es como que estamos conversando aquí y de repente usted ve a un hermano que está pecando. Aquí entre nosotros. Gracias. Se da cuenta, usted está conversando, como estábamos conversando delante con algunos hermanos, y alguien mira y ve al hermano, mira, ese hermano está, se piensa para sí, pues no anda chismeando con los demás, ¿no? Mira, el hermano está pecando, no dice eso. Pero ve, ese hermano está pecando. ¿Y qué hace? Pues lo ayuda a volverse a Dios, porque el hermano está pecando. Entonces básicamente se refiere a que alguien vea a un hermano en pecado y se acerca y lo atrae para que ese hermano se restaure en su relación con Dios. Entonces el contexto es dentro de la iglesia. Es caminando por la calle. Si usted ve a un hermano pecando fuera de la congregación en la calle, usted tiene el deber y la obligación de ayudar a ese hermano a volverse a Dios, porque es un mandamiento. Y ha ocurrido. Yo creo que a algunos de nosotros tal vez nos ha ocurrido que andamos por la calle caminando, comprando en alguna cosa, y de repente miramos y nos sorprende ver a algún miembro de la congregación en un acto ilícito. Y lo miramos y decimos, uy, ¿qué pasó si este es cristiano? Y algunos de nosotros cometemos el error de desobedecer a Dios, porque no hacemos nada. Como es un mandamiento, no hacemos nada, entonces desobedecemos. Claro, tal vez no sabíamos que era un mandamiento, pero ahora ya sabemos, no tenemos excusa. Ahora ya sabemos que es un mandamiento. Así que si miramos y vemos que un hermano está pecando allá afuera, lo primero que debemos hacer es ayudar al hermano a volverse a Dios, porque es nuestro hermano. Y con eso vamos a evitar un montón de problemas para él, para la iglesia también. Entonces básicamente la palabra que se refiere a ser sorprendido es cuando pillamos a alguien en pecado. Algún hermano, por ejemplo, que es sorprendido bebiendo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo van a ver cristianos bebiendo? No me refiero a una copa de vino, me refiero a alguien borracho por ahí, emborrachándose. Pues yo he escuchado, ¿no? A mí me han llegado estos comentarios, oye, vimos a tal hermano bebiendo, estaba emborrachado y pues hay que dejarlo porque él es así nada más. Él es así, no hay nada que hacer, es caso perdido. No. Si usted ve a un hermano bebiendo y emborrachado por ahí, pues tiene el deber de ayudar a ese hermano a ser restaurado. Usted que es espiritual, no puede ir, por ejemplo, al anciano o a los ancianos a decirle, oiga, mire, anciano, tanto, vi a tal hermano bebiendo, borracho y tiene que ir a ayudarlo. No, usted tiene que ayudarlo. Usted tiene que ayudarlo porque es espiritual. Y si no es espiritual, necesita crecer para ser más espiritual. Pero tiene que hacerlo. O por ejemplo, no bebiendo, pero coqueando. Porque hay hermanos que coquean, ¿no? Tienen la desfachatez de andar con el bolón aquí. Ahora en la iglesia no hay nadie, obviamente, porque todos guardamos la apariencia. Pero muchas veces hay hermanos que andan con su bolón aquí, ¿no? Y uno piensa, no, ¿por qué los hermanos van a hacer eso? Pero se están drogando. Se están drogando al andar con esa bola fea y hedionda más encima, aquí en la boca. No sé cómo las esposas de algunos pueden soportar el olor de la coca que usan estas personas en su cara. Es tremendamente hediondo. Y aún así, hay mujeres que soportan eso. Entre cristianos no debe ser así. Si alguno coquea aquí, debe arrepentirse porque se está drogando. No, porque es una hoja de coca, va a decir. Ya, te voy a decir. ¿Qué pasa cuando usted coquea? Se le quita el hambre, ¿verdad?
Usted ha coqueado, ¿cierto? Se sabe. Se le quita el hambre, yo he escuchado eso. Se le quita el hambre, se le quita el sueño. Si tiene problema la presión, le regula la presión, creo que hasta el azúcar la regula, ¿no? Pero es una droga al final. Porque algunos dicen que tiene hasta sabor, ¿no? Por ahí me dijeron que había con canela, con queso, un montón de cosas. Muchas ya que toquean aquí. Parece que para este lado está más cargado. Pero bueno, claro. Y creo que le ponen un polvo ahí. No voy a decir qué es porque yo no quiero dar receta, está grabando acá. Pero todo eso se convierte en una droga. Hace poquito tuvimos unas personas trabajando en la casa, arreglando la casa de la dueña ahí donde vivimos. Y nosotros les ofrecíamos comida. Les decíamos, ¿quieren comer? No. ¿Cómo esto? No come, empezamos. Un sanduchito o algo así. No, estamos bien porque estamos coqueando. Miechi, entonces, bueno, si coquean entonces no les da hambre. Claro que no les da hambre porque es una droga. Entonces, si vemos a un hermano coqueando, pues necesitamos tratar al hermano y ayudarlo a arrepentirse de su falta. Y si es hermana también, porque creo que hasta las mujeres lo hacen hoy día, ¿no? Hemos sabido, nos han contado que hasta las mujeres, yo no he visto a ningún hermano ni a ninguna hermana aquí coqueando, esa es mi verdad, nunca lo he visto, pero sé que me ha llegado al oído. O por ejemplo, si nosotros sorprendemos a un hermano mirando con deseo a alguna mujer, porque de repente a algunos se le van los ojos, más de lo que debe irse el ojo, se le va de más. Y no hacemos nada porque decimos, bueno, ¿qué hago? Este es así nomás. Está bien, dale hombre. No. Sobre todo si es casado, no puede andar mirando a otras mujeres, tiene que mirar a su mujer y ser fiel. Pero si es soltero también, porque está casado con el Señor, tiene que ser fiel al Señor. El soltero se enfoca en las cosas del Señor y en cómo agradarle. El casado está dividido porque tiene que atender a las cosas del Señor y hacer las cosas del matrimonio con su esposa. Pero deben ser fieles. Así que si sorprendemos a alguien, tenemos que llamar la atención y ayudar en esas debilidades. O de repente usted encuentra a alguien falseando documentos, porque en nuestra cultura pues tan difícil hacer eso. Pagar por un título y cosas así, pero no se puede creer, ¿verdad? O una licencia de conducir, no, ¿cómo se le ocurre que usted paga 100 pesos y le dan? Eso no puede ser aquí. No puede ser. Pero es la realidad de Latinoamérica. No es solo de aquí. En algunos países será más fuerte. Pero usted encuentra un hermano haciéndolo. Pues tiene que ayudar al hermano a no ser corrupto, a no contribuir con la corrupción, porque nos hacemos cómplices de esos corruptos que andan allá afuera con tablas para cobrar. Así que no debemos hacer eso. Y le puse un etcétera aquí porque hay muchas cosas que podemos encontrar que no son de Dios y que van haciendo que los hermanos o las hermanas caigan. Y a veces nosotros sabemos que eso está pasando. Y Dios nos dice, hey, usted debe restaurar a ese hermano. Debe hacerlo. No debe esperar, debe hacerlo, debe ir. Porque algunos no saben lo que están haciendo. Simplemente lo hacen porque la cultura es así y se dejan llevar por la corriente. No debe ser así entre nosotros. Así que es importante ver esto, ¿no? Hermanos que son pillados. Ahora, fíjense en otro detalle que aparece aquí en la Escritura. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. ¿Cómo? Enojándose con ellos y tratándolos como lo peor del mundo, porque son una basura. No nos dice eso la Escritura. Para nada. Al contrario, fíjense lo que dice. Dice, con una actitud humilde. Humilde, la palabra para humilde es la palabra mansedumbre. Hemos hablado una vez. La mansedumbre. Jesucristo dice en uno de los evangelios, vengan y aprendan de mí porque tengo el corazón suave y apacible. Apacibilidad, mansedumbre. Habla de alguien que ha sido domado de sus emociones. La palabra mansedumbre se utilizaba para los caballos que habían sido domados. ¿Ha visto un caballo loco, no? Estos caballos que son como salvajes. Ese caballo no es manso, pues. Una vez me hicieron subir un caballo en Loma Alta, me dijeron, no, es mansito. Y me subí al caballo y casi me bota, porque en realidad estaba acostumbrado a su dueño nada más. No era tan manso. En cambio dice aquí que nosotros debemos hacer la restauración
con una actitud humilde, humildad, para tratar con alguien que se está restaurando. Entonces es bien importante ser humilde, es decir, no ponernos como jueces de los demás. Recuerda el pasaje de Lucas 15, ¿no? Donde está el hijo pródigo, y el hijo pródigo regresa a su casa, el papá lo recibe con los brazos abiertos, matan un animal, empiezan a hacer una fiesta, le ponen un anillo nuevo, lo visten con ropa nueva al muchacho. ¿Y qué hizo el hermano? Se enojó. Y dijo, ¿cómo se le ocurre? Hablando en nuestras palabras, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a usted si este infeliz se fue? Pidió la parte de la herencia suya, ni se ha muerto usted y le pidió la parte de su dinero. Se lo gastó con todo lo que quiso hacer allá afuera y ahora vuelve y usted le hace una fiesta. ¿Y a mí? Y yo que he sido fiel con usted. Yo que jamás le he faltado el respeto, ni siquiera le he levantado la mano. Nunca le pedí un peso. ¿Por qué a este lo trata mejor que a mí? Y el padre que le dijo, oye hijo, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Hagamos fiesta. Y el hijo no quiso hacer fiesta. Porque estaba enojado, no era humilde. Estaba siendo juez de los otros. ¿Y cómo fue juez? Se puso como espejo. Él se puso como ejemplo. Yo soy mejor que este. Yo soy mejor que este porque he estado todo el tiempo con mi papá, no he hecho ninguna cosa para hacerlo sufrir. Y este lo hizo todo mal. Y la Escritura nos dice que debemos restaurar con una actitud humilde, es decir, no envidiosa, no orgullosa, no jactanciosa, no reclamona, no como juez, no mirando a los demás como por debajo, como diciendo, este se la pasó la vida afuera y ahora viene. ¿Qué se cree? Porque hay algunos que podemos ser así. Podemos ser como el hermano del hijo pródigo y no tener el corazón de Dios para las personas que se están restaurando, que están volviendo a Dios. Los domingos están viniendo hartos amigos que se están queriendo restaurar. Vemos eso y es una alegría para nosotros ver a hermanas, hermanos que vienen, por ejemplo, y que tienen el deseo de estar bien con Dios y que quieren abrazar a los hermanos, pero tienen vergüenza, muchos de ellos. Y tienen vergüenza porque muchas veces nosotros tratamos a las personas que vienen o regresan como el otro hermano. Hay que tener cuidado con eso, no caer en esta tentación grande. No debemos tratar mal a las personas que están queriendo volver al camino. No debemos maltratarlos, no debemos hablarles con enojo, no debemos ponerles mala cara, no debemos reprenderlos en público, no debemos avergonzarlos, porque eso no es ser manso. Eso es más bien dejarse llevar por las emociones. Hace poquito yo tuve un encuentro en este sentido, con miembros de la iglesia, con amigos. Hubo algo en la situación que me incomodó y yo hablé de esta manera. Yo fui orgulloso, yo fui arrogante y me puse por encima de los demás. ¿Y sabe qué? Al hacer eso, herí el corazón de varios hermanos míos en el grupo. Lo hice así. Los afecté, porque los traté mal incluso. Y me enojé. Gracias a Dios fui reprendido también en público por un buen hermano ahí. Y me ayudó, porque pude reconocer mi falta en el momento, gracias a Dios. Pero la mansedumbre rápidamente se va cuando no somos hermanos que estamos siempre conectados con Dios. Se va. Y empezamos a tratar mal a los demás, con la excusa de que somos así nosotros, pues. Una cosa es ser franco y otra cosa es ser irrespetuoso. Y cuando alguien se está restaurando, debemos ser amorosos con ellos. Porque Dios nos está trayendo, son sus hijos. Y tenemos que ayudarlos. ¿Estás conmigo? Amén. Entonces debemos tener esta actitud humilde. Escucha, qué tremenda toda la Escritura. No tenemos tanto tiempo para ver tanto, pero la verdad es que una cosa que quiero que consideremos mucho, por ejemplo, es lo que dice Santiago en el capítulo 3 y versículo 2. Miren por favor, Santiago 3, versículo 2. Santiago 3, versículo 2. Y si alguien lo pudiera leer así como en voz alta para que se escuche, Santiago 3, versículo 2, es una tremenda lección para nosotros, que de repente somos orgullosos y que tratamos mal a los demás o nos ponemos como jueces de los demás, pues es una tremenda lección. Santiago 3, versículo 2. Por favor, si alguien lo lee con voz de amor. Todos cometemos
arreglar todo su cuerpo. ¿Se fijó lo que dice el pasaje? Todos cometemos muchos errores. Todos. No hay uno solo que se salve. Imagínense el apóstol Santiago está diciendo, oye, todos cometemos muchos errores. Santiago era el medio hermano de Jesús, así que había estado con Cristo desde hace mucho tiempo, lo conocía. Conocía a la familia. Y él dice, oiga, todos cometemos muchos errores. ¿Por qué lo dice? Porque muchas veces nos ponemos como jueces delante de los demás, y especialmente de los que vienen para restaurarse. Entonces, si un hermano ha caído en pecado, nuestro deber es restaurarlo, pero no con una mala actitud, sino que con una actitud humilde. ¿Por qué es importante tener una actitud humilde? Porque la Escritura dice aquí, en el mismo Gálatas capítulo 6, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Cuídese cada uno. ¿Se acuerdan que hace algunos, meses atrás estudiamos estos pasajes en Corintios y uno decía, el que crea que está firme, tenga cuidado de no caer? Porque a veces pensamos que estamos muy firmes y estables con Dios y que nuestra relación con Dios es mejor que todas las relaciones que otros tienen con Dios. Y podemos pensar que somos los mejores, los más espirituales en la iglesia. Aún sin decirlo, podemos llegar a mostrar una imagen como esa. Pero ya escuchamos, Santiago dice, oye, todos cometemos muchos errores. Así que tengamos cuidado más bien, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, porque si no somos humildes, y a eso se refiere, si no tratamos con humildad a alguien que se está restaurando, nosotros mismos podemos ser tentados. Es decir, podemos caer en las mismas cosas que los demás han caído. Uno puede pensar, no, yo no voy a ser inmoral, yo no voy a ser impuro, yo nunca podría faltarle el respeto a alguien en la congregación, soy muy respetuoso. Y en cualquier momento podemos hacerlo. En cualquier momento, hermanos queridos, podemos caer. Y apreciamos que en el momento que caigamos, hay un hermano o una hermana llena del Espíritu Santo que sea capaz de levantarnos, de sostenernos y de construirnos. Porque si no, estamos destinados al fracaso. Entonces es muy importante tener esta actitud, la actitud de querer ayudar a otro, pero con el único deseo de construir al hermano, de levantarlo, de animarlo, de que vuelva a estar bien con Dios, de que no se pierda, sino que esté firme. Pablo dice que nosotros debemos sostener a los hermanos. Fíjese el capítulo 6, verso 2 de Gálatas. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Nuevamente, la palabra ayúdense es un mandamiento. Es un mandato para nosotros. Unos a otros. Ayúdense unos a otros. Oye, estamos viendo que, qué sé yo, Carlos Henry que está debilitado, que está rebelde el hombre. Y no, que lo vea otro, pues. Díganle a su discipulador, o díganle al que lidera la iglesia, díganle a su esposa que lo ayude. Y todos los demás nos lavamos las manos porque no quise meter usted en un Carlos, no ve el porte que tiene. Capaz que así nomás uno le da miedo de saber que alguien capaz que le pegue, un día muere ahí. Pero la Biblia dice, oye, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y saben, la palabra cargas se refiere a todo ese lastre que nos impide a nosotros ser cristianos como Dios quiere que seamos. Es decir, a las debilidades que tenemos. Así que cuando tú o yo tenemos debilidades, necesitamos unos a otros a llevar esas debilidades y poder mantenernos firmes en la fe. O sea, debemos ser compañeros, unos a otros, acompañarnos, orar los unos por los otros, animarnos los unos por los otros. Por eso es que es tan importante la convivencia cristiana. Por eso es que tanto decimos, vengan a la reunión, participen de las reuniones de la iglesia. Porque si no estamos en las reuniones de la iglesia, perdemos el ánimo de los demás. Así que debemos ayudarnos unos a otros con nuestras cargas, unos a otros a restaurarnos, unos a otros a animarnos. Versículo 3, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Nuevamente se refiere a que algunos de nosotros podemos creer que somos mejores que los demás. Podemos pensar que somos más espirituales por una u otra razón. Y Dios nos dice en la Escritura, oiga, ubíquese. Este es como un llamado de atención. Ubícate. Si realmente te crees más que los demás o crees que eres algo,
en realidad no eres nada. En realidad no eres nada. Ninguno de nosotros es mejor que el otro. Así que es importante considerarnos mucho al momento de restaurarnos. No importa quién es, no importa cómo es, no importa cómo habla ni lo que tiene, debemos restaurar a los hermanos que han caído en pecado. Así que esto es importante. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a alguien a llevar sus cargas? ¿Cómo le ayuda a este para llevar sus cargas? Y no son las bolsas, ¿no? Una carga es una debilidad de carácter que alguien tiene. Por ejemplo, si alguien es enojón o lucha con el enojo, y usted ve que ese hermano es enojón o que es egoísta, es una debilidad de carácter. Debemos ayudar a los hermanos débiles también, porque todos nosotros entramos en alguna debilidad, a levantarnos, a ayudarnos unos a otros. Bueno, ¿cómo ayudar a alguien a llevar sus cargas? Haciéndolo responsable de su carga. Hay que ayudar a la gente a hacerse responsable de sus debilidades. Es muy fácil para alguien débil cargarle al otro con sus debilidades. Es que yo soy así, es que no puedo cambiar, es que así me conocieron. Es que yo aprendí a mentir y así he vivido toda mi vida de esa manera. Entonces, no voy a cambiar. No, así no es la cosa, mi hermano. Si usted tiene debilidad en la mentira, usted tiene que arrepentirse. Tiene que dejar de mentir. Si tiene debilidad en algún área, usted tiene que crecer. Si es egoísta, si es orgulloso, lo que sea. Tenemos que ayudar a los hermanos y hermanas a hacerse responsables de sus debilidades. Y por otro lado, necesitamos darle una salida. Si vemos un hermano con estas cosas, hay que darle la salida. ¿Cómo podés salir de aquí? ¿Cómo puedo salir de esto? Pues yo no sé cuántas veces he hablado con muchos hermanos aquí en esta iglesia y en muchas otras más, donde hemos estado con mi esposa, para ayudar hermanos de la siguiente manera. Me llama un hermano y me dice, oye, mira, estoy batallando con la pureza. Bueno, no sé si alguien batalla con la pureza, batalla con la impureza en realidad. Porque no debemos batallar contra la pureza es una cosa maravillosa, pero estás batallando contra la impureza. Es que en la televisión muestran imágenes y no quiero verlas. Pues bueno, cuando venga la tentación, llama a un hermano para que converse con él. Llámalo. Y sé que algunos de ustedes le han dicho lo mismo, porque me han dicho, ¿no? Han hablado conmigo, mira, estoy tentado. Bueno, cuando venga la tentación, llámame y habla conmigo. O llama a otro hermano y conversale lo que te está pasando, confiésale tu tentación, para que no peques. Entonces hay que dar la salida. Es que cada viernes tengo la tentación de ir a bailar. Pues habla con un hermano y sale en cita con una cristiana. O ve una película con un cristiano. O ve a la casa de un hermano y pídele si se puede quedar contigo. Pero haz algo. No te dejes llevar por el pecado o por la tentación. Entonces, de esta manera podemos ayudar a alguien que está en debilidad. Hay que edificarlo, ¿no? Edificar es levantar a un hermano y no hacerlo caer. ¿Sabe? A veces nos pasa a nosotros que por ser personas que estamos tan acostumbrados a enfrentar situaciones, creemos que todas las personas enfrentan de la misma manera. Y que como uno es duro y tiene el cuero curtido, como le decimos en mi país, porque hay algunos de nosotros que el cuero se nos ha curtido, estamos tan acostumbrados a recibir críticas y tantas quejas que al final el cuero se te curte, pues, ¿no? Se te pone duro. Cuerudo, ¿no? Es cuerudo. Entonces pensamos que todos son cuerudos. No es así. Hay hermanos y hermanas en la iglesia que son más sensibles. Pero como somos cuerudos, pues le damos a todos de la misma forma. Y eso es ponernos como jueces de los demás. Si yo soporto, este tiene que soportar. Si yo aguanto que me hablen mal, pues este también tiene que aguantar. Y no es así. Hay señoras aquí que son muy firmes en su carácter y soportan algunas cosas. Pero hay otras señoras que son más sensibles y no soportan las mismas cosas que les dicen. Hay solteros y solteras, casados y casadas, lo mismo. Pero como estamos tan acostumbrados a tratarnos de una misma forma, ponemos el mismo estándar para todos. Y no debe ser así. Recuerda, hay que tener una actitud humilde, mansa. Porque lo que buscamos no es levantarnos a nosotros, es levantar a los hermanos y hermanas que han caído. Esa es la razón de edificar. Ahora, un peligro o dos peligros de las personas que caen en pecado y que no son restauradas es que en primer lugar afectan a otros cristianos.
afectan a otros cristianos. Y no me refiero a solo afectan emocionalmente porque están mal o están en pecado, no. Fíjese o tome nota de esta escritura, 1 Corintios 5, versículo 6. Un poco de levadura fermenta toda la masa. 1 Corintios 5, versículo 6. Un poco de levadura sirve para fermentar toda la masa. Si usted está con un hermano y no lo ayuda a levantarse y ese hermano continúa en pecado, ese hermano va a afectar a otros hermanos y al final un poco de su influencia va a influenciar a otros. Si el hermano está egoísta, si está amargo con algún hermano, si está crítico con alguien, y usted no trata ese pecado, si usted no restaura a esa persona amarga, crítica, egoísta, envidiosa, le va a afectar. Y con el tiempo usted va a estar amargo, usted va a estar crítico, usted va a estar envidioso y va a estar afectando a otro más. Así que es tan importante tratar, porque si no se afecta la congregación. Y quizá el peor peligro es que si un hermano no es restaurado, se puede convertir en un apóstata. En un apóstata. ¿Sabe lo que es un apóstata? Una persona que ha rechazado la fe. En el Antiguo Testamento lo vemos con el pueblo de Israel. Decidieron seguir ídolos a seguir al Dios verdadero. En las cartas del Nuevo Testamento lo vemos también. Hermanos que decidieron alejarse de Jesús, por ejemplo, cuando Él empezó a decir cosas difíciles, varios discípulos decidieron alejarse. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre, les dice por ahí en Juan. Y muchos se fueron. Usted está loco, ¿qué vamos a estar bebiendo su sangre y comiendo su carne? Pues podemos convertirnos en apóstatas y rechazar la fe, rechazar al Señor. Y una vez que nos convertimos en apóstatas, pues no hay cómo volver. No hay cómo volver porque uno se vuelve incrédulo y pierde la fe. Por ahí el apóstol Pedro dice en su segunda carta que vale más no haber escuchado la buena noticia que haberla escuchado, porque después uno es como el perro que vuelve a su propio vómito. Y en Hebreos también se menciona que no hay más sacrificio que el que se hizo. Así que si uno pierde la fe en el sacrificio de Cristo, pues se perdió completamente. Y no hay más salvación para el que se pierde. Entonces, hay que tratar a los hermanos que se están arreglando. Para terminar, quería yo hacer esta introducción para que usted sepa todas estas cosas. Pero para terminar, quiero darle 5 escenarios en los que nosotros podemos trabajar en la iglesia para ayudar a los hermanos a restaurarse. Porque son diferentes situaciones. Por ejemplo, un escenario, y esto lo discutíamos con los ancianos y sus esposas un tiempo atrás, uno de los escenarios con los que nos enfrentamos al momento de restaurar a alguien es con hermanos que han caído en pecado, pero no se han ido de la iglesia. Están aquí. Y en ese grupo quedamos todos nosotros, porque todos nosotros en algún momento hemos pecado y seguimos aquí. Pero hay algunos hermanos y hermanas que han pecado y les cuesta ver que han pecado. Y otros vienen y le hacen notar que han pecado y por ende empiezan a ser restaurados en la congregación. Estos hermanos que están en la congregación y que están recibiendo ayuda interna, no son hermanos que necesariamente se presentan delante de la iglesia y leen una carta, piden perdón a toda la gente por lo que han hecho. No, porque han estado en la iglesia, están sirviendo, están dando, pero tienen una debilidad que están tratando. Entonces son nuestros hermanos que están en el proceso de crecimiento. Así que reciben un trato diferente, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, están los hermanos que están débiles en su fe, porque hay hermanos débiles en la fe. En nuestra iglesia tenemos hermanos hoy en día que están débiles. Están débiles. Tienen fe, pero no les alcanza para avanzar en su vida cristiana. Y esos hermanos necesitan restaurar su relación con Dios. Son hermanos que no van a venir aquí adelante tampoco pedir perdón. Son hermanos que están débiles. Y los que son fuertes en la fe, dice Romanos capítulo 15, debemos ayudar a los que son débiles y no ponerles tropiezo. Entonces debemos ayudar a los hermanos que necesitan este esfuerzo. Así que nos encontramos con hermanos que están en la congregación. Algunos han pecado y están siendo ayudados a volver a Dios, aquí mismo en la congregación. Otros están débiles y están siendo ayudados para restaurar su relación con Dios. Y es una ayuda interna. No van a aparecer, por ejemplo, en la lista de estudios bíblicos que tenemos en la iglesia, porque algunos aparecen así. Bueno, una persona llegó y ahora está siendo restaurada y vemos en la lista, está en restauración. Pero es porque se había ido.
Es porque vendió su vida al pecado, se contaminó y se acostó con Satanás y fue a vivir ahí. Él volvió o ella volvió y ahora necesita un trato diferente. Pero los que están aquí están perseverando. Entonces, para los hermanos que se han ido de la iglesia y regresan, ellos son ayudados por un proceso de restauración, algunas veces distinto al que usan otros. Hay una serie de estudios, por ejemplo, para ayudar a los hermanos que se han alejado y regresan, porque hay que definir por qué se fueron. Algunos se fueron porque tuvieron problemas con el líder de la iglesia, y es así. Algunos se han ido por eso. Otros se fueron porque tuvieron problemas con la administración de las finanzas en la iglesia. Otros se han ido porque buscaron una iglesia diferente. Por diferentes razones, y eso hay que evaluar antes de entrar al proceso de restauración. Entonces son 3 escenarios bien importantes. Obviamente cuando estos hermanos han regresado, debido a que se fueron y abandonaron la congregación, sí tienen que hablar delante de la iglesia, por lo menos para reconectar con la iglesia, ¿no? No es que tienen que leer y dar un detalle de todo lo que hicieron en su vida pecaminosa, no, pero por lo menos decir, oiga, perdón porque me fui, los afecté, como Cristina hizo, ¿no? Hace un tiempo atrás aquí mismo. Y es la razón por lo que hacemos. Cuando alguien se va de la casa y dice, mi papá, perdóname, me fui, me lo veo contigo, y ahora quiero volver, pues no, perdona. ¿Y qué hace el papá? No, hijo, vuelve. Y en la iglesia también. Otro escenario es cuando un hermano no se arrepiente. Porque hay hermanos que no se arrepienten de su pecado cuando alguien le hace dudar, ¿no? Uno se sienta con alguien con amor, con compasión, con gracia y le dice, oye, mira, caíste en pecado. No, yo no caí en pecado. Pero es que esto es lo que pasó, no, pero fue tu culpa. Y hay hermanos que realmente no reconocen que han caído en pecado y qué hay que hacer con ellos. Seguir el proceso de Mateo capítulo 18 que nos dice cómo debemos nosotros avanzar en un proceso de disciplina de un hermano. Entonces en la escritura, rápidamente lo menciono, usted lo puede conocer. Él dice, habla solas con tu hermano, y si le hace ver su falta, ganaste a tu hermano. Pero si no, ve a buscar un par de testigos para que lo ayuden. Si le hacen ver su falta, amén, la cosa se arregló. Pero si no, tienes que presentarlo a la iglesia, para que la iglesia sepa lo que está pasando y él pueda arrepentirse. Pero si no se arrepiente, trátalo como un pagano. Eso se refiere a sacar a un hermano de la membresía de la iglesia o a expulsar a alguien de la congregación. No queremos llegar a eso. Por eso la restauración es tan importante. Por último, hay personas que vienen de otras congregaciones y se han bautizado en otros lugares. Y lo que hacemos es agregarlos a la iglesia. Porque después de estudiar la Biblia con ellos nos damos cuenta que tienen la misma convicción. Y aquí en la iglesia tenemos hermanos así. Hermanos que han vivido su vida cristiana en otras denominaciones y han regresado a la fe en esta congregación y ahora son miembros. Pero es porque se han bautizado como enseña la Biblia, se han arrepentido como enseña la Biblia, creen en Jesucristo y están dispuestos a vivir de la manera en que Dios nos llamó a todos. Entonces estas personas son agregadas a la iglesia. Es otro tipo de restauración. Así que fíjese, le estoy dando 5 escenarios que hablamos con los ancianos hace unas semanas atrás. Los que están entre nosotros y que han caído están siendo restaurados internamente a construir su vida con Dios. Hermanos que están débiles en su fe requieren restaurar su relación con Dios. Hermanos que se han ido como el hijo pródigo y regresan, necesitan ser restaurados, pero averiguar por qué se fueron para poder ayudarlos mejor. Y hay serie de estudios para eso. Cuando un hermano no se arrepiente, necesitamos aplicar Mateo 18 para que el hermano o la hermana pueda arrepentirse. Si no se arrepiente, pues la iglesia tiene que saber lo que va a pasar con él o con ella. Lo que va a pasar es que va a ser expulsado o va a ser quitado de la membresía y la iglesia lo va a tratar como un pagano. ¿Cuál es la idea? Buscarlo para que vuelva, amarlo como a una persona que está sin Dios, traerlo nuevamente, mansedumbre, amor por el perdido. Y personas que vienen de otras congregaciones y son agregadas a la iglesia. Váyase con esto. Hay diferentes tipos de hermanos, diferentes tipos de escenarios, diferentes procesos. Algunos son públicos, otros son internos. Todos debemos trabajar en la restauración. Todos debemos crecer en nuestra relación con Dios y ser espirituales, llenos de Dios, para poder ayudar a los demás. Y al momento de restaurar, lo que es un mandato para nosotros, es que debemos levantar a los hermanos, no aplastarlos, sostenerlos,
no darles de patadas, y construirlos para que tengan una mejor relación con Dios. Amén. Gracias, hermanos, por su oración. Esperamos que esto que nos ayude mucho.